bienvenidos a su canal Ponte las Pilas. El día de hoy vamos a hacer unos ricos sopes verdes con salsa verde. Para esto vamos a ocupar masa, queso ranchero, queso rallado, cebolla, salsa verde, sal, agua. Vamos a ocupar también lechuga y frijoles. Vamos a empezar a amasar nuestra masa. Le ponemos tantita agua y poquita sal. Le ponemos poquita sal para que agarre saborcito. Así la amasamos hasta que ya esté lista, que no nos quede aguada, pero sí manejable. Ya pusimos tantito queso rallado aquí en nuestro traste. Ahora le vamos a desmenuzar o a despedazar el queso ranchero. Ahí mismo le vamos a ir poniendo también la cebolla que ya picamos finamente. Y todo lo vamos a revolver ahí para que esté listo para los sopes. Le ponemos la cebolla. Y le seguimos poniendo todo el queso. Revolvemos todo, que se una todo. Y todo quede revuelto. En una cacerola vamos a poner manteca de cerdo para freír nuestros frijoles. Estos van a ser para nuestros sopes que queden así un poquito calientitos, no mucho, para que no se tiren. Aquí tenemos ya nuestros frijoles de la olla y los vamos a freír en tantita manteca. Por otro lado, vamos a poner en una cazuelita tantita manteca y la vamos a poner a que se derrita y se queme ahí para ponerle a nuestros sopes. Vamos a machacar así bien nuestros frijoles y ya que estén fritos así con la manteca, le vamos a poner tantito caldo, nada más para que estén tantitos aguaditos. Así quedan ya nuestros frijoles, que no estén ni muy duros ni muy aguados, nada más para que en el sope no se tiren. Así quedan. Están muy ricos. La manteca les da otro sabor diferente al aceite, pero si no tienen manteca, pues con aceite hacemos todo. Ya tenemos nuestro comal en la lumbre y lo vamos a engrasar con tantito aceite para que no se nos peguen los sopes. Así le ponemos tantito aceite y lo dejamos que caliente. En una prensa vamos a hacer nuestro sope, más o menos así la bolita. Si no tienen prensa, pues lo hacemos a mano. No le apachurramos tanto para que no nos quede tan delgado. Aquí está nuestro primer sope, lo ponemos en la lumbre. Y así seguimos haciendo nuestros sopes. Más o menos así es el testar y no lo apachurramos tanto. Lo dejamos así gruesecito. Lo dejamos que cosan así tantito los sopes, que ya se vea la orillita que está cocida. Los podemos checar que no se nos pasen y los volteamos. Ahora sí lo dejamos que del lado de abajo quede bien cocido y cuando ya lo quitemos por la parte de aquí arriba
los vamos a pellizcar. Cuando ya está nuestro sope así se ve cocido, entonces lo vamos a quitar de la lumbre y por la parte que está arriba lo vamos a ir pellizcando así. Hay que hacerles una pellizcadita bonita, que se vean antojosos, porque hay muchas personas que les haces unas pellizcadas que dicen ni se antojan. Entonces vamos a pellizcarlos así, así que se vea bonito, y lo vamos a ir a poner en la lumbre del lado de la pellizcada para que ya se cosa bien. Aquí tenemos el otro ya, igualmente lo vamos a pellizcar. Recién salidos de la estufa para que los pellizquen, porque si no después ya no se puede. Y así sucesivamente vamos a hacer todos nuestros sopes hasta que terminemos nuestra masa. Ustedes pueden hacer la cantidad que quieran. Yo pues voy a hacer poquitos, pero pues tienen que ser los que ustedes gusten. Vamos a hacer ya nuestros sopes. Les vamos a poner tantita manteca así. Les ponemos tantita manteca. Y los vamos a voltear hacia abajo para que se dore la mantequita aquí con el sope así. Aunque nuestra manteca ya está quemada, pues ya nomás es tantito para que agarre el saborcito la tortilla. Y ya los volteamos, ya están así, se fríen tantito. Les vamos a poner los frijoles, así se los extendemos, que queden bien de frijolitos. Los extendemos bien. Y así se los dejamos para que estén bien doraditos y calientitos. En lo que le ponemos todos los ingredientes. Después le vamos a poner la salsa, por eso les decía que no me gusta que esté ni muy aguada ni picosa, porque hay que ponerle así en todo lo que es el sope, la salsita, nada más para que agarre el sabor. Le ponemos así, bien de salsa. Posteriormente le ponemos lechuga. Esta lechuga ya está lavada y desinfectada. Le ponemos su lechuga. Y les ponemos queso. El queso ya lo teníamos aquí con la cebolla. Les ponemos su quesito. Así que están bien ricos. Y aquí están ya nuestros sopes, riquísimos que quedan. Finalmente así quedan nuestros sopes con salsa verde. Están deliciosos, no los puedo probar porque están bien calientes, pero quedaron muy ricos porque estuve probando todo y les damos el sazón que queden en su punto. Si te gustó este video, dale like, comparte con tus amigos, suscríbete a nuestro canal y deja tus comentarios en la parte de abajo. Gracias.